Estos son los 8 tesoros perdidos más buscados del mundo: lingotes de oro, joyas, medallones, etc. Supuestos mapas del tesoro que llevan a botines enterrados y fortunas escondidas de reyes, emperadores y dinastías siguen repartidos por el mundo. Desde los mayas hasta los antiguos egipcios tenían múltiples artilugios de oro y plata que bien fueron artículos de gran valor y estatus entre las civilizaciones, pero que con el paso de los años se pasaron de generación en generación hasta llegar al punto de tener que ocultarlos. Todo lo tuvo aquel que escondió los supuestos tesoros. Siglos después, emperadores, reyes y piratas siguen desafiando a exploradores y aventureros de todo el mundo, aquellos que alguna vez pusieron una X en el mapa para recuperar su tesoro y jamás pudieron volver a por él. Así que repasaremos los 8 tesoros perdidos más buscados del mundo, no encontrados aquí en Mundo Curioso. ¿El tesoro del Dorado? Así es, el Dorado se refiere a una ciudad dorada perdida e incluso a toda una región recubierta y pavimentada de oro. Así que cuando los conquistadores españoles escucharon las increíbles historias de una ciudad así, intentaron encontrarla por todos los medios posibles. Sin embargo, los conquistadores, los exploradores y los cazadores de tesoros que los siguieron nunca encontraron los fabulosos tesoros del Dorado, que se creería que se encontraban en el fondo de alguna de las lagunas remotas montañas de Colombia. Pero en realidad el dorado significa hombre dorado y se refiere a la ceremonia de coronación de los muiscas en la antigua Colombia. El nuevo rey se cubría del polvo de oro y joyas de oro antes de saltar al lago Guatavita. O sea, que en realidad el tesoro más fantástico de todos era en sí mismo la propia persona de la realeza. Se le desnudaba y cubría por completo con una capa pegajosa de resina sobre la que se había soplado un fino polvo de oro. El resultado era un brillante hombre de oro, literalmente un hombre dorado, del que proviene el nombre del Dorado. Y es por eso que el Dorado nunca fue encontrado. Este fue el tesoro del Capitán Kidd. Así es, William Kidd es uno de los piratas más reputados de la historia. Cuando fue condenado a la horca por un tribunal de Londres, trató de negociar con la Cámara de los Comunes, enviándoles una carta en la que revelaba la localización de sus tesoros, los que había acumulado tras años de robo como pirata. A cambio pedía el indulto, pero fue rechazado y Kidd acabó ahorcado. Más tarde, en 1929, Gubert Palmer se hizo con un escritorio viejo en una subasta, y dentro de una de sus patas se encontró la supuesta carta de Kidd. En ella aparecían las coordenadas de una de las islas donde se encontraba su tesoro, pero en esas coordenadas no existe ninguna isla. Por lo que en 2015 se encontró en las costas de Madagascar una barra de plata de 50 kilos, que se dijo que pertenecía al tesoro del Capitán Kidd, pero hubo cierto escepticismo con el hallazgo, ya que Kidd consiguió hacerse de grandes ganancias durante su época como pirata, consiguió una enorme fortuna a costa de robos y actos ilegales para la corona, por lo que su trágico final en el patíbulo es considerado por muchos como una forma de deshacerse de él, culpándole de todo el momento en el que ya no era necesario. Sea como fuere, Kidd se convirtió desde su muerte en un personaje de leyenda, por lo que el tesoro del Capitán Kidd es uno de los más valiosos no encontrados hasta la fecha. El tesoro de Atahualpa. Así es, el gran tesoro de Atahualpa es una historia real que muchas personas desconocen, cuyo inicio y final de esta leyenda nos lleva al núcleo de lo que ahora es Ecuador, poco antes de la conquista española al reino inca llamado Tahuantinsuyo. El gobernador de estas tierras incas llamado Huayna Cápac tuvo 2 hijos, Huáscar y Atahualpa. Una vez que los conquistadores españoles llegaron a tierras incas, se acercaron a Atahualpa en forma amigable, ocultando la finalidad de su amistad, la cual fue secuestrar a Atahualpa y reclamar un rescate para su liberación de 2 habitaciones llenas de plata y una habitación llena de oro. Una vez logrado su cometido, los españoles traicionaron al pueblo inca. Así que una vez que los españoles lograron su cometido, logrando recibir el fabuloso rescate en oro y plata, decidieron matar a Atahualpa en Cajamarca. Para evitar el saqueo completo de los tesoros incas, se reunió una gran parte del mismo que no fue entregado a Francisco Pizarro, el español autor del secuestro de Atahualpa, y en medio de una secreta caravana custodiada por guerreros incas, el gobernante inca Huayna Cápac escondió este tesoro en el norte del imperio Tahuantinsuyo, en donde pertenece oculto hasta el día de hoy y que ha provocado el interés de múltiples cazarrecompensas y aventureros.
este es el tesoro del Olonés. Así es, Jean David Naud fue el más famoso bucanero francés del siglo XVII y uno de los más famosos y crueles como temidos de la historia de la piratería, si es que es cierta su leyenda. Le llamaban el Olonés porque era natural de Les Sables de Olonne, una localidad situada en la costa atlántica de Francia, al norte de Burdeos. 1000 libras de oro en lingotes fueron sepultados en Cayo Francés, lugar donde el famoso pirata Juan David Naud tuviera su cuartel general de operaciones. Algunos pioneros del embarcadero lo buscaron durante el siglo XVIII, pues existía un anciano en el poblado naciente que era descendiente de uno de los marineros de la tripulación de Naud, que conocía este suceso, y entre las posesiones del anciano apareció un curioso mapa que señalaba el emplazamiento de un tesoro. Nadie ha logrado descifrar a qué isla pertenece. Es más, el mapa es tan infantil, hay incluso dibujos de 2 esqueletos, que los historiadores duden que sea auténtico. Si realmente existe, estará empapado de sangre, ya que este carnicero tenía la triste fama de haber matado a centenares de personas para lograr el objetivo de conseguir un gran tesoro. Este es el tesoro de Jesse James. Así es, se trata de 1400 monedas de oro, acuñadas entre 1847 y 1894, que una pareja encontró enterradas en su jardín. Han sido valoradas en más de 11 millones de dólares, demasiados pesos mexicanos. Algunas de estas monedas muestran signos de que llegaron a circular, pero la gran mayoría jamás llegó a ponerse en circulación. Creemos que quien quiera que las enterrase las cogió directamente del banco, explicó en una entrevista el subastador de la moneda. Es precisamente este hecho el que ha dado pie a intocables especulaciones y teorías sobre el origen de este tesoro enterrado, que responsabilizan directamente a una leyenda del viejo oeste, como Jesse James, quien fue un asesino estadounidense y el integrante más famoso de la banda de asesinos James Younger. Asesinado a traición, se convirtió en una figura legendaria del viejo oeste, protagonizando ya en vida innumerables novelas sublimes que lo igualaban a un Robin Hood, robando bancos y asaltando trenes. Su fama fue tan grande que hasta el gobierno estadounidense llegó a contratar una agencia de detectives con el único fin de capturarlo, pero la cantidad exacta de monedas de oro que llegó a robar aún es un misterio que puede seguir enterrado. El tesoro perdido de Yamashita. Así es, el tesoro perdido de Yamashita es el nombre dado al presunto botín de guerra robado en el sudeste asiático por el ejército imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial y escondido bajo tierra en Filipinas. Lleva el nombre del general japonés Tomoyuki Yamashita, apodado el Tigre de Malaya, quien asumió el mando de las fuerzas japonesas en Filipinas en 1944. Aunque los rumores acerca del tesoro oculto en Filipinas han atraído a los cazadores de tesoros de todo el mundo durante más de 50 años, su existencia es descartada por la mayoría de los expertos. La propiedad robada incluía muchos tipos diferentes de objetos robados de bancos, depósitos, otros locales comerciales, museos, casas privadas y edificios religiosos. Según varias versiones, el botín se encontró inicialmente en Singapur y luego se transportó a Filipinas. Algunos de los barcos que llevaban el botín de guerra a Japón fueron hundidos en combate. Este fue el tesoro de Moctezuma. Así es, en México, durante la época en que los aztecas gobernaron en el centro del país, se lograron acumular inmensas riquezas, con piezas de oro y piedras preciosas. Este fue uno de los motivos que incentivó a los españoles a llegar a la gran ciudad de Tenochtitlán. A la llegada de los españoles al país en 1519, notaron que en el territorio había grandes tesoros, por las ofrendas que eran enviadas por el Tlatoani Moctezuma, quien trataba de evitar su llegada hasta la ciudad azteca, enviando piedras preciosas o diversas piezas hechas de oro, pero en vez de frenar a Hernán Cortés y a sus acompañantes, el ver las piezas de oro que eran enviadas le causaban más curiosidad por llegar a Tenochtitlán. Luego de descubrir el tesoro, Cortés hizo prisionero a Moctezuma y poco después abandonó México Tenochtitlán para combatir contra Pánfilo de Narváez, otro conquistador español que fue enviado para capturar a Cortés, quien había desobedecido las órdenes del gobernador de Cuba sobre no venir a México. Tras enfrentar a Narváez y derrotarlo, Cortés volvió a Tenochtitlán, pero se encontró con una rebelión de los aztecas, que fue originada por una matanza que los españoles cometieron en el Templo Mayor. A aquel episodio se le conoce como la matanza de Toxcatl. Para calmar al pueblo, Cortés pidió a Moctezuma que intercediera por él y sus hombres, pero la muchedumbre apedreó al emperador.
Los mexicas se enfrentaron con los españoles, a quienes lograron derrotar en la conocida Noche Triste. Cortés buscaba huir con el tesoro esa noche. Sin embargo, una mujer notó la acción y gritó, por lo que salieron guerreros aztecas a detenerlos. Esa noche murieron unos 600 españoles, además de que perdieron el tesoro. Entre los objetos de oro que encontraron los españoles había aretes, diademas, tejidos de plumas, escudos finos, lunetas de nariz, ajorcas, collares y entre otros. Se dice que Moctezuma decidió deshacerse de esa riqueza antes de que la ciudad cayera por completo. Cortés lo tomó y quemó los pies, pidiéndole que revelara en dónde había quedado el tesoro, pero el último emperador azteca confesó que lo había arrojado a la laguna. Nada se volvió a saber sobre el tesoro. Sin embargo, todo el oro encontrado por los españoles fue fundido y convertido en barras, por lo que el 13 de marzo de 1981 un hombre encontró una barra de oro de unos 2 kilos a 5 metros bajo tierra. El sitio del hallazgo fue a un costado de la Alameda de la Ciudad de México, en donde ahora se encuentran las oficinas del SAT. El Instituto Nacional de Antropología e Historia dio a conocer que el pedazo de oro fue fundido entre 1519 y 1520, por lo que probablemente pertenezca al desaparecido tesoro de Moctezuma. Y estos fueron unos de los tantos tesoros perdidos más buscados del mundo. Realmente llamativo cómo es que las leyendas y mitos dan origen a desde piratas, militares y emperadores que dieron un gran sacrificio por obtener una gran cantidad de oro y al final de cuentas terminaron perdiéndolos. Pero con esto yo concluyo este video y doy gracias por estar hasta este punto. Somos Mundo Curioso y estamos para descubrir al mundo. Hasta la próxima.